Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y el día de hoy me acompaña Edwin Morón, como en cada emisión, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos platicando sobre el valor de las fuentes vivas con la doctora Hilda Margarita Sánchez Santoyo. También tendremos la participación de diferentes secciones alternativas del buen vivir, conciencia universitaria intercultural, de comunidad en comunidad, semanario de la UIEM y capoeira. Así que quédense con nosotros, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entre Tejiendo Culturas y Saberes. Pues bien, como ya decíamos hace un momento, estaremos platicando acerca de uno de los temas más importantes, pienso, en relación con diferentes procesos y proyectos de investigación. A lo largo de la temporada, Vero, hemos hablado precisamente de la investigación como un elemento neural de la creatividad académica, de la creatividad del investigador, del docente, de la universidad, y en ese proceso no se podría pensar en emprenderlo sino a través de la valoración, a través del contacto y el diálogo con las fuentes vivas, es decir, las personas que padecen, viven, sufren, gozan y son felices con su quehacer en el mundo. De ahí la importancia de la charla del día de hoy. Sí, Edwin, y justo me pongo a pensar en varios espacios educativos de investigación que nos orientan a la consulta de las fuentes documentales, de las fuentes escritas, y que justamente desde el ámbito de la antropología, la sociología, la comunicación, las ciencias sociales, digamos en su mayoría, pues refieren de muchas maneras a la recopilación de material oral, de recursos pues que son propiamente guardados, valorados desde las comunidades, desde el entorno familiar, desde la vivencia de los sujetos. Y es ahí donde me parece que una parte importante y muy muy valorada de la cultura es que se guarda, y también es una parte que se puede transmitir, que se puede expresar y por lo tanto conservar y resignificar. Pues quédense con nosotros para escuchar este tema. Vamos ahora con Adriana Rodríguez y regresamos para la entrevista. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Vamos a reflexionar sobre la episteme, las bases filosóficas, epistemológicas que sustentan el buen vivir, como un planteamiento que cuestiona el enfoque del desarrollo o del desarrollismo como un modelo único. Porque para empezar, el buen vivir no es un modelo único. Hay muchos buenos vivires como pueblos, cosmovisiones, existen en el planeta. Habitan muchas realidades en este planeta. Así que lo primero es que el buen vivir no plantea una receta que sí pueden plantear los organismos multilaterales o aquellos que promueven el buen vivir y que como una fórmula matemática o económica tienen unos indicadores que cumplir para que los países, los pueblos, los lugares alcancen el desarrollo. Un desarrollo que décadas y décadas después de haber surgido esta idea, ya casi vamos a un siglo, casi, no logramos tener en todo el planeta. Siguen habiendo diferencias entre unos países, entre unos lugares, entre unas regiones, incluso dentro de propios países, entre unos grupos sociales respecto a otros que están más desarrollados y por lo tanto tienen más riqueza que otros que no, que están considerados atrasados. Pues eso cuestiona el buen vivir, porque esa, entre comillas, idea del atraso
lo que está es descalificando un modo de vida de pueblos que quizás ya tienen todo lo que necesitan, como los pescadores que salen a pescar muy temprano, se abastecen, llevan el alimento a su hogar y el resto de la tarde o del día lo ocupan en otro tipo de actividades, incluido el descanso. ¿Y por qué? ¿Y por qué no podemos descansar? ¿Por qué tenemos que tener una visión de crecer, de trabajar para tener un crecimiento y un desarrollo, ya no solamente colectivo, sino incluso a nivel personal, olvidándonos muchas veces de nosotros mismos, de nuestra esencia y de qué hemos venido a hacer, en aras de cumplir con unas metas y unos objetivos de desarrollo en todos los niveles? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que con esa idea del desarrollo se dejan por fuera otros factores esenciales que no son solamente la riqueza económica o material, sino lo espiritual, las equidades, porque hay unos que tienen más que otros. ¿Eso está bien? ¿Qué pasa con eso? Porque el buen vivir plantea, o distintos buenos vivires plantean mecanismos de redistribución. Estamos en un planeta rico y abundante. La Madre Tierra nos provee y nos abastece de todo cuanto necesitamos. ¿Por qué no logramos construir unas sociedades y un planeta equitativo, equilibrado, en donde podamos tener lugares de recreo, de incluso santuarios de la naturaleza, a los que podamos acceder como una parte natural de la vida? Y como esas, tenemos otras negaciones que han sido cuestionadas incluso desde el origen del buen vivir. ¿Qué pasa con el bienestar del ser humano y del propio planeta? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a construir una vida plena para nosotros, honrando a los ancestros y dejando un planeta sano para las nuevas generaciones? Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. En la licenciatura en Arte y Diseño podrás encontrar talleres de dibujo natural, de técnicas secas y húmedas, joyería, escultura, estudio de los signos culturales, historia del arte y el diseño prehispánico, con el fin de revalorar y fortalecer las múltiples manifestaciones artísticas de los pueblos originarios. Inscríbete en la UIM. Muchas gracias por continuar en Conexiones, y ya está con nosotros la doctora Hilda Margarita Sánchez Santoyo. Ella es coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a escuchar algunos datos de su biografía académica y ya comenzamos con la entrevista. Hilda Margarita Sánchez Santoyo, doctora en Antropología, maestra en Historia y Etnohistoria, licenciada en Historia. Ha sido directora de tesis de maestría y licenciatura lectora Tezonco. Participa actualmente en el Seminario de Historia Social de los Jóvenes, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico. Este seminario tiene un libro en prensa, en el que escribió un capítulo sobre juventud y transgresión en México. Escribió un capítulo en el libro El Ciclo Básico y el proyecto educativo titulado El México Antiguo, fuente de saberes para la formación universitaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, editado por la misma institución en el 2012. Tiene varios artículos de análisis sobre la circunstancia social de jóvenes y adolescentes en México. Uno de ellos es La percepción juvenil en el México moderno, además de tener en prensa una historia social de México y una historia de los jóvenes en México. Bienvenida, doctora Hilda Margarita, a este programa Conexiones. Muchas gracias por estar con nosotros y explíquenos un poco acerca de qué son las fuentes vivas, cómo podemos comprenderlas. El México antiguo se desarrolló desde más de 10.000 años antes de Cristo,
Grupos humanos en movimiento por el continente, desde las heladas tierras de Alaska hasta la Patagonia, fueron conformando sociedades complejas, en lo que hoy llamamos México. Se configuraron aquí las regiones del Anáhuac, lugar entre dos océanos. A lo largo de grandes épocas, la de cazadores de mamuts, la de la fundación, la etapa clásica y la etapa autónoma final hacia el siglo XVI. En el Anáhuac se establecieron nuevos grupos provenientes de Europa en el siglo XVI. España, concretamente, generó un nuevo ámbito sociocultural. Los migrantes europeos impusieron nuevas ideas en todos los órdenes y oscurecieron el pasado anahuaca para evitar su unificación, identificación y restauración mediante la destrucción sistemática y continua de las fuentes del Anáhuac. Quemaron códices, destruyeron esculturas, persiguieron y aislaron a los sabios portadores de la sabiduría antigua, iniciando un proceso de trasplante cultural entre niños y jóvenes mediante la creación de nuevas interpretaciones de su historia, hechas entonces por los cronistas militares como Bernal Díaz del Castillo y religiosos como Fray Bernardino de Sahagún, entre otros. Ellos escribieron narraciones basadas en sus tradiciones europeas, haciéndolas pasar por tradiciones anahuacas. Estas tradiciones trataron de ser interpretadas a la manera del mundo europeo y de esta forma empezaron a surgir interpretaciones como la que nos han transmitido acerca del Acuatlicue. Acuatlicue se nos explica como madre de Huitzilopochtli, a quien concebió mediante una pluma milagrosa. El paralelismo con la concepción mariana es evidente. Y luego, explicando a partir de su cultura hispana, sugieren que una Acuatlicue embarazada fue atacada por una hija despechada encarnada por Coyolxauhqui. Quien conozca la cultura nahuaca se da cuenta de que el prejuicio español es lo que se nos muestra en esta narración. La Coyolxauhqui no está representada en trozos por una batalla. La Coyolxauhqui está representada en trozos precisamente porque la luna se presenta de manera natural de esa manera. Las etapas de la luna son precisamente esos momentos en que Coyolxauhqui se hace y se deshace. Sin embargo, el objetivo fue precisamente ocultar las fuentes antiguas, ocultar las realidades. Esta es la base de la confusión de las fuentes directas. Se obstaculizó la identidad y la unidad. Y finalmente esta es la base de la esclavitud colonial. De ese mundo quedaron evidentemente fuentes vivas y directas. Sin embargo, el colonialismo se ocupó de encerrarlas, enmascararlas, desaparecerlas o quemarlas. Las fuentes son la materia prima de la historia. No hay historia sin fuentes. Hay fuentes de muchos tipos. Tenemos las fuentes periodísticas, e incluso ahora las fuentes de internet, tenemos las fuentes materiales, es decir, ahorita en nuestra sociedad, pues el uso del plástico, el uso de algunos otros materiales que hablan del siglo XXI. Las fuentes en todo momento, en toda la historia, son creaciones directas de las sociedades como resultado de sus propias necesidades. Todas las sociedades humanas o todos los grupos humanos generan un conjunto de actividades de índole política, formas de gobierno, formatos para gobernarse, testimonios acerca de cómo se gobierna, acerca de escritos, acerca de qué tipo de relaciones se establecían entre los gobernados y los gobernantes, etc. Tenemos necesidades de índole social, qué grupos existen, qué familias existen, cómo se relacionan. Tenemos también necesidades de índole cultural,
manifestación de conocimientos, manifestación de ideas, manifestaciones filosóficas. Todas estas necesidades humanas generan en las sociedades la creación de distintos tipos de fuentes. En este sentido, para la historia, para el historiador, las fuentes que más nos aproximan a la verdad son las fuentes directas, les llamamos, o fuentes vivas. También este es un agregado propio de nuestra historia. Quiero recordar aquí que me he dedicado bastante tiempo a dar cursos a nivel universitario sobre la historia antigua de México. En este caso, hemos dirigido nuestra reflexión hacia la presencia de fuentes del México antiguo y cómo es esa presencia, qué características tienen, cómo fueron creadas. ¿Para qué? Pues para aproximarnos con mayor fuerza, con mayor claridad a ese mundo precisamente. Entonces, nosotros en estas reflexiones hemos estado hablando acerca de un elemento central que ahora recordaré de manera muy sintética. Para nosotros, como mexicanos, dentro de nuestra historia, hay un punto de partida fundamental y sumamente antiguo. Este punto de partida se conoce de distintas maneras. A mí me gusta nombrarlo México antiguo, que sería el mundo entre lo arqueolítico, dijéramos, como se refieren los arqueólogos, arqueolítico, lo más antiguo, eso significa arqueolítico, pues partiendo precisamente ese México antiguo de lo más antiguo, de aquel horizonte en el cual nuestros ancestros se dedicaban principalmente a la cacería del mamut, se dedicaban a iniciar actividades de recolección, reconocimiento de plantas, ese tiempo muy, dijéramos, hundido en la noche de los tiempos, ese tiempo en que empezaron a bajar, a avanzar, porque de acuerdo a Einstein no hay arriba ni abajo, ¿verdad? Entonces ese tiempo en que empezaron a migrar de Alaska hacia la Patagonia, quedándose en lo que hoy conocemos como México, un buen número de esos migrantes que pasaron por el estrecho de Bering, que será como por el 40,000 a.C., tal vez antes. Estos hombres inician o continúan una gran migración. Recordemos que los cazadores recolectores son migrantes, no construyen urbes, no se establecen, no son sedentarios, sino que son nómadas. Como nómadas llegaron aquí a donde estamos nosotros ahora residiendo, pues al menos desde el 10,000 a.C. Hay restos de mamuts, por ejemplo, en el Museo de Antropología, en donde podemos observar los restos de un mamut del 7,000 a.C., que quedó ahí mientras era cazado. Esto, ¿hacia qué podemos ir cerrando en este primer momento? Hacia que ese mundo inmenso que va de la llegada de los primeros hombres hasta el siglo XVI, que es la llegada de los europeos, se le conoce precisamente como México antiguo y genera un inmenso vendaval, una inmensa cantidad de fuentes. Muchas gracias, doctora Hilda, por su comentario, por su explicación. Y solo me resta enfatizar algunos puntos importantes acerca de la labor de las fuentes vivas. Y parte importante de las investigaciones que, por ejemplo, se realizan en esta universidad, la Universidad Intercultural del Estado de México, tienen un componente importantísimo que son las personas mayores, las personas que están, digamos, dentro de la tercera edad y que, dadas sus características etarias, guardan un cúmulo de conocimientos, de saberes, de experiencias, de vivencias que pueden no solamente evocar, no solamente recordar, sino también relacionarlas con diferentes sucesos históricos y de esa manera entonces a nosotros nos da la oportunidad también de analizar o apreciar esos sucesos desde otras perspectivas. Bien, doctora, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir dialogando acerca del valor de las fuentes vivas.
Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Debido a que las escuelas son ambiente de potencial violencia, la UIM, mediante la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, propone brindarte herramientas para gestionar y prevenir conflictos escolares desde la perspectiva intercultural para la paz y de esa forma contribuir a la transformación de las violencias en las instituciones. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La maestra Tracy Velázquez Castillo, docente de la licenciatura en Salud Intercultural, impartió el taller teórico práctico de elaboración de jabón y shampoo orgánico a mujeres del municipio de Jiquipilco, Estado de México. Estudiantes del plantel UIM Tepetlixpa llevaron a cabo la Feria Intercultural número 17 en la comunidad de San Jerónimo Cuatro Vientos, municipio de Ixtapaluca. Con esta acción se dio atención a la población con terapias y talleres de las competencias en las licenciaturas de Salud Intercultural y Desarrollo Sustentable. En el marco de la Feria Ambiental Ixtlahuaca 2024, las pasantes de la licenciatura en Salud Intercultural, Luz Helena Esquivel Jiménez y Lisbeth Alejandro Ventura, impartieron el taller denominado Farmacia Viviente, en compañía de la docente Denis Paola Ferreira Picasso, con el objetivo de generar espacios de difusión sobre el conocimiento y el uso de las plantas medicinales. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Seguimos platicando con la doctora Hilda Margarita Sánchez Santoyo a propósito de la importancia que tienen las fuentes vivas como referentes fundamentales dentro de ciertos ejercicios de investigación de las ciencias sociales sobre todo. Doctora, platíquenos, ¿cuál es la importancia de las fuentes vivas para el trabajo académico? Iniciaríamos restableciendo esta idea acerca de qué es el México antiguo. El México antiguo es ese lapso enorme, gigante de tiempo que va entre la llegada del ser humano, del Homo sapiens, a lo que hoy es México, hasta el siglo XVI, que es el momento en que llega la colonización europea, principalmente dirigida por los españoles. En este sentido, este México antiguo, siendo uno de los lapsos más gigantes de nuestra historia, está formado por 4 grandes momentos. Primer momento, cazadores-recolectores, viven de los mamuts, son netamente o principalmente nómadas, aunque se fue notando que una vez que conocen el territorio mexicano, por ejemplo en Baja California, en las zonas norteñas, una vez que fueron estableciendo un conocimiento de ese territorio, varios grupos de ellos después se transformaron en tarahumaras, en pymes, empezaron a desarrollar una migración cíclica, dejaron de continuar sin rumbo hacia el sur y empezaron a localizar puntos especiales, puntos en donde encontraban agua, en donde encontraban refugio, en donde encontraban carne, comida, plantas comestibles, y empezaron a hacer estos primeros mapas y calendarios lunares para establecer redes de migración. Eso es hasta la última parte de este gran periodo gigantesco. Entonces, este primer gran periodo gigantesco es el mundo de los cazadores-recolectores. Este proceso de empezar a establecer redes, conocimiento del territorio, estratificación o establecimiento de familias, este proceso va a llevar a la segunda etapa. ¿Por qué? Porque recordemos que el ser humano genera experiencias, acumulación de información funcional
que motivan conocimientos de los territorios, de los lugares de sobrevivencia y empieza a establecer redes, agrupaciones sociales. Esta tendencia es la que va a hacer que surja el primer gran periodo del mundo antiguo, que es el preclásico. El preclásico es el mundo de los olmecas, es el mundo del inicio del mundo maya. En este preclásico hay ya uso del maíz. Se sabe que la revolución, el cambio entre cazadores y preclásico es precisamente la invención del maíz por parte del hombre americano o del anáhuac. Esa zona se llamaba anáhuac propiamente. Entonces, entre la invención del maíz y el surgimiento ya de un pensamiento más complejo, un pensamiento que numera, los olmecas inventan el cero y una numeración básica, un pensamiento que observa el cielo, que establece calendarios mínimos. En este tiempo se establecen o tenemos las primeras fechas calendáricas, precisamente en las zonas olmecas, están las primeras estelas que marcan el conteo del tiempo que después van a desarrollar los mayas. Los mayas, los teotihuacanos, van a ser los representantes del segundo gran momento, que sería el clásico. Y finalmente tendríamos el posclásico. Durante el posclásico, una de las culturas más relevantes, conocidas, es precisamente la mexica, aunque no la única, sino que se trataba de un conglomerado de culturas. Muy bien, este lapso enorme recibe la presencia de colonizadores europeos. Europa está también en un proceso histórico definido. Han surgido 3 grandes naciones, Inglaterra, Francia y España, y están tratando de obtener mejores posiciones fuera de Europa para conseguir recursos, provisiones, etcétera. Entonces, este proceso hace que lleguen aquí los grandes barcos españoles. Esto es muy sabido por nosotros, el arribo de Hernán Cortés en 1519, después de estar un buen tiempo en Cuba organizándose. De hecho, están en Cuba desde 1492, en esos territorios, en las islas cercanas a Cuba. Entonces, la llegada de los españoles a nuestro territorio lo convirtió en zona, en botín de guerra. Entonces, la necesidad de la guerra, la necesidad de la apropiación del territorio, pues va a ser una causa directa e instantánea de la destrucción de toda huella de aquel mundo anterior. ¿Por qué se quiere eliminar totalmente ese mundo anterior? Para destruir la unidad, la cohesión, con el único objetivo que era esclavizar a esta población. Separarla, clasificarla, organizar su tiempo, imponerles los tiempos españoles, organizarlos en formas de vida españolas, con el único fin de aprovecharse de su mano de obra, de esclavizarlos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el resultado de este proceso en el tema que tratamos, que son las fuentes? Bueno, los principales pensadores de la época colonial se dedicaron a eliminar, destruir, oscurecer, malinterpretar todas las fuentes anteriores que pudieran hablar del mundo anterior a lo español. Y tenemos noticias de las quemas de códices, las destrucciones de zonas arqueológicas, el asesinato, el crimen de los hombres de conocimiento, etcétera. Entonces, hay una práctica sistemática por parte de los cronistas militares y religiosos de destrucción de las fuentes antiguas. La época colonial se basa precisamente, toda esta subyugación cultural está basada en esta oscuridad alrededor de las fuentes. Nosotros en el siglo XXI estamos, desde mi punto de vista, arribando a una era de resurgimiento que busca nuevamente la verdad filosófica de aquellos mundos, es decir, cómo era su espíritu, cómo era su forma de ser, forma de pensar, qué tenemos de ellos, qué hemos heredado, quiénes somos a partir del conocimiento de esas formas ancestrales que intuimos, pero que nos han oscurecido
con teorías e interpretaciones medievalistas en el siglo XVI, netamente colonialistas en el XVII, XVIII y ya francamente racistas en el siglo XX. Bueno, siempre fueron racistas, acotándolo. Entonces, estas fuentes de ese México antiguo, estas fuentes directas, nos van a permitir restablecer, dirigir, dar un contenido de orientación diferente a este resurgimiento del espíritu de lo mexicano, del espíritu humano filosófico mexicano. Dentro de esa misma línea lógica de pensamiento, ¿cuál es la importancia de las fuentes vivas para la vida comunitaria? Las fuentes vivas y directas del México antiguo han sufrido un proceso de ocultamiento, destrucción o manipulación. Es muy importante reanalizar las fuentes directas del México antiguo a través de las fuentes vivas de este mundo. Las fuentes vivas son las danzas, los ritos del agua, la siembra, los ritos de la siembra, las palabras concepto que sobreviven como Tlaloc, Quetzalcóatl o Tezcatlipoca, la comida, las estelas, los códices antiguos, la filosofía ancestral. El trabajo académico debe rescatar y retomar el análisis de estas fuentes directas del mundo antiguo para reexplicar la función de las pirámides, reanalizar el concepto de guerra florida, de flor y canto como instrumentos de la perfección del ser humano, comprender y retomar el respeto a la vida, a la dualidad humana, reflejada en el tonal y el nahual. El académico explicativo del mundo actual debe revisar críticamente los códices, ayudado por las fuentes vivas que representa una de las lenguas francas de la náhuatl, el náhuatl, expresión por excelencia del espíritu antiguo. La nueva explicación basada en las fuentes vivas debe tener como objetivo el reacuerpamiento y la reestructuración de la sociedad y el espíritu de nuestra antigüedad. Estas articulaciones que nos comentas resultan en un factor fundamental para concebir las propias ideas de comunidad y de tradición entendida como transmisión, ya que entendemos de una manera amplia que mucho de lo que asumimos como tradicional, que mucho de lo que asumimos como cultural, está depositado en la capacidad de escucha que los grupos humanos detentan ante aquellos conocedores, ante aquellos que por su experiencia de vida han podido relatar los hechos históricos que le dan sentido a sus comunidades, de tal manera que las fuentes vivas no solo revisten de importancia en los procesos investigativos, sino también en los procesos de construcción identitaria, de reconocimiento, de salvaguarda y de procuración de ciertas tradiciones, de ciertos territorios, de ciertas prácticas. De ahí que sea necesario repensar el papel que tienen estas fuentes vivas dentro de nuestros proyectos, no solo de investigación, sino también nuestros proyectos de vida misma. Muchísimas gracias, doctora, por platicar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos de inmediato a Conexiones. No se vayan. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. El sende o sendecho es una bebida fermentada propia de las ceremonias más importantes del pueblo mazahua de la zona norte del Estado de México. Se prepara a partir de maíz germinado y aunque se puede elaborar con distintas variedades, es preferible hacerlo con la semilla amarilla, pues esto logra darle ese color café tan característico. Los pasos para poder conseguir esta bebida dependen mucho de la región o de la familia que lo realice. Así que hoy escucharemos cómo se prepara en la comunidad de Santa Ana, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Los pasos son sencillos, aunque bastante rigurosos. Una vez que se tiene el maíz desgranado, se remoja por un día completo. Es importante que el maíz se saque del agua a la misma hora en la que se humedeció, pero del otro día. Posteriormente, las semillas se dejan reposar en un costal de ixtle por 6 días. Durante este tiempo se tiene que humedecer con agua tibia, en las mañanas y en las tardes. Es decir, si a las 7 de la mañana le pongo el agua, a las 7 de la tarde lo tengo que volver a hacer.
Si se siguen estos pasos de manera correcta, comenzará a brotar la raíz y será el momento ideal para molerlo. Tradicionalmente este paso se realiza en metate, sin embargo, en estos días es muy común que se muela en un molino de banda, para posteriormente mezclarlo con un poco de agua, batirlo y vaciarlo en una olla de barro para que se hierva. Después de que se enfríe, se tapa con una tela de manta para dejar que se fermente durante 7 días, en un lugar donde no le dé el sol. Pasado el tiempo, se destapa a la misma hora en la que se humedeció el maíz, y para que embriague se le puede echar pulque del fuerte. Sin embargo, esto es opcional. El sende es una bebida muy celosa, pues quien empiece con la preparación tiene que terminarla sin que otra persona intervenga en el proceso. Y de preferencia debe ser una mujer quien lo realice. De otro modo, la bebida no logrará conseguir ese sabor ácido tan característico y no servirá para la fiesta o para la ofrenda. Agradecemos a la señora Anastasia Miranda Contreras por la información proporcionada para la construcción de esta cápsula. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. En la licenciatura de Desarrollo Sustentable tienes la oportunidad de diseñar proyectos que ayuden a la conservación de los ecosistemas y reservas naturales del país, así como también crear herramientas para el uso adecuado de los recursos naturales que hay en tu entorno. Ya lo sabes, inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Tienes algún familiar que habla alguna lengua originaria y te gustaría aprenderla? Inscríbete a la licenciatura en Lengua y Cultura, donde se imparte taller de comunicación en lengua originaria, comprensión y producción escrita y cosmovisión de los pueblos originarios, mismas que ayudan para dar respuesta a necesidades lingüísticas y culturales desde el enfoque intercultural. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural, la primera emisión de la sección en el 2024, y en esta ocasión tenemos como entrevistado al doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, quien es coordinador de investigación y posgrado de la UNICH. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Gaby, gracias por el espacio. Y bueno, antes que todo, darles un buen inicio también de año, esperando que este 2024 sea también de muchos éxitos, de muchos aprendizajes, ¿verdad? Y que esta sección Conciencia Universitaria Intercultural y pues también el programa de radio Los Colores de la Voz que usted coordina, pues sea un espacio de reflexión, de apertura, ¿verdad? Y sobre todo que se pueda compartir los conocimientos que se generan desde
los procesos académicos y de investigación que se hacen en la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias, doctor Toño. Y pues sí, a todo el público que nos escucha les invitamos a seguir, a escuchar esta sección y también, en suma con lo que acaba de mencionar el doctor, darles nuestros mejores deseos. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitado a quien coordina también esta sección de Conciencia Universitaria Intercultural y nos va a venir a comentar sobre el cierre que tuvo un diplomado que se llevó a cabo el año pasado, 2023, coordinado por la UNTRENF y la UNICH. El diplomado fue en Salud Intercultural y Pensamiento Americano. ¿Qué nos puede comentar? Sí, gracias. Bueno, pues el año pasado dio inicio el diplomado en Salud Intercultural y Pensamiento Americano de manera conjunta, como bien lo decía, entre la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Y bueno, primeramente se conformó un equipo de alguna manera interdisciplinario entre ambas instituciones. Por un lado, por la UNTREF estuvo el doctor José Alejandro Tassat y el doctor Rodolfo Kaufman, y por parte de la universidad la doctora Minerva Yoimi Castañeda Seijas, la doctora Georgina Méndez Torres y su servidor. Creo que este diplomado fue un espacio bastante interesante en el que se discutió y se reflexionó sobre otras formas de visualizar el tema de la salud. Creo que la salud atraviesa más que el ámbito biológico, atraviesa también el ámbito cultural, el ámbito simbólico, el ámbito de la cotidianidad, ¿verdad? Que pasa en los sujetos, y que bueno, con este diplomado pues se afianza una reflexión interesante a cómo la salud puede verse desde una perspectiva intercultural, pero desde una interculturalidad crítica, ¿verdad? Una interculturalidad que justamente posibilita ver pues todas las aristas que tiene la salud. Entonces, como decía, no solo desde el ámbito biológico, clínico, sino más bien desde el ámbito social, desde el ámbito humanista, desde el ámbito simbólico, desde el ámbito religioso o desde el ámbito sagrado, cómo la salud está presente también en estos ámbitos y que, bueno, de alguna manera conforman la cotidianidad de los pueblos. Sí, es bastante interesante esto que nos plantea y recordar un elemento que se reiteró en distintas entrevistas que se llevaron a cabo. Participó la doctora Georgina en algunas de ellas. Este diplomado fue gratuito y se hizo extensiva la invitación no solamente a personas con perfiles profesionales en el campo de la salud, sino de distintas disciplinas. Y creo que también, como acaba de mencionar, esta parte de colocar a la salud como un eje transversal, como un eje que se puede trabajar desde lo intercultural, pero sobre todo desde lo intercultural con un enfoque crítico, nos permite que podamos ir encontrando y que vayan encontrando quienes están participando también en este tipo de formaciones como otras miradas para atender estas situaciones que se van teniendo de la salud, no solamente en los espacios urbanos, sino también en los espacios rurales, campesinos y de pueblos originarios. ¿Cuáles serían algunos de los elementos que nos puede comentar que serían como los que se destacan dentro de los aprendizajes generados a partir de esta propuesta? Bueno, yo creo que lo primero tiene que ver con la pertinencia que tienen que tener los servicios de salud, y sobre todo en contextos de diversidad. Como bien lo decía, bueno, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Campesinos, indígenas, mestizos, urbanos. Creo que la pertinencia de la salud de manera contextualizada, creo que eso es un punto importante que se reflexionó a lo largo del diplomado, y que justamente de allí la pertinencia de este proceso de formación, particularmente para Chiapas, sería indispensable, sobre todo porque pues gran parte del territorio chiapaneco pues tiene una diversidad cultural, lingüística, que permite ver la condición de salud desde diferentes perspectivas. Creo que yo le apostaría más a la pertinencia
y a la contextualización que tendrían los servicios de salud para la atención de esto. ¿Cuáles serían como los retos que nos deja este diplomado para Chiapas y sobre todo también para las distintas miradas que convergieron en él? No solamente fue a nivel nacional, también a nivel internacional quienes participaron. Yo creo que el reto más importante es continuar con estos procesos de diálogo, estos procesos reflexivos, y que finalmente puedan aterrizarse con algunas propuestas. Yo creo que es importante revisar la política pública que se está haciendo o que se está realizando no solo en México, en Chiapas o América Latina, y creo que hay elementos comunes que tendrían que estarse socializando y que generar propuestas que realmente atiendan las necesidades reales de las personas y de los pueblos. ¿Algo más que quiera comentarnos, doctor Toño? Bueno, yo creo que pues más bien invitarlos a que podamos participar en la siguiente etapa del diplomado. Por ahora, este año estamos en un proceso de evaluación con los coordinadores tanto de la UNICH como de la UNTREV, y hemos considerado que es importante poder lanzar este diplomado para el 2025. Entonces creo que este año será de consolidar los trabajos que se hicieron en el 2023, pero creo que vamos a tener algunos espacios también de reflexión con la idea de que no se olvide en un año este diplomado y que justamente continuemos con estas reflexiones, pero quizás más detalladas, a lo mejor algunos seminarios, algunos cursos, y en el 2025 estar lanzando el siguiente corte del Diplomado en Salud Intercultural y Pensamiento Americano. Pues eso es una noticia muy, muy interesante, una noticia que alegra también porque nos permite como seguir caminando, ¿no? en este rumbo de la interculturalidad crítica y sobre todo haciendo énfasis en estos diplomados que son gratuitos, ¿no? Y bueno, pues estaremos pendientes si en algún momento surge alguno de estos talleres, cursos, o incluso si ustedes logran como parte de esta evaluación publicar en la página de la UNICH o en otro portal electrónico algunos materiales que puedan ser de consulta para el público interesado. Muchísimas gracias, doctor Toño. Gracias, doctora Gaby, gracias. Sí, y claro, y les estaremos comentando si hay alguna noticia, alguna convocatoria nueva para estos espacios de reflexión, se las haremos llegar. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias por continuar en Conexiones y estamos platicando con la doctora Hilda Margarita Sánchez Santoyo acerca del valor de las fuentes vivas. Platíquenos, doctora, ¿cómo se puede dar un proceso de intercambio entre las fuentes vivas y el mundo académico o el mundo escolar? La recreación del espíritu filosófico en su completud de la tradición de la náhuatl es el objetivo de esta revaloración de las fuentes directas, de las fuentes vivas. Las fuentes directas y las fuentes vivas están, como mencionaba en un momento anterior, en todas aquellas huellas que nos dejó el mundo antiguo y que los descendientes de aquel mundo son capaces de descifrar, de interpretar, de actuar, de actualizar. En este sentido, se necesita un diálogo enriquecedor entre la postura de la academia actual y la postura de los descendientes vivos de esa tradición. Tiene que establecerse un diálogo, tiene que revisarse el idioma náhuatl desde otra perspectiva. Tenemos que reanalizar estas fuentes con un punto de vista precisa y únicamente descolonizado. Es importante para nuestras comunidades esta descolonización de la mente y del espíritu, el análisis de las fuentes, porque tenemos que revalorar la identidad propia,
lo cual nos va a permitir procesos de enriquecimiento de la memoria heredada, lo cual nos va a permitir generar procesos de unidad y reestructuración social con mejores bases integradoras. El intercambio entre las fuentes vivas directas y el mundo académico tiene, pues, como base la reinterpretación intelectual de las fuentes directas del México antiguo para, mediante el diálogo con las fuentes vivas que lo pueden reinterpretar y reconocer, restablecer un presente en el que pueda haber un enriquecimiento de las tradiciones más importantes de la actualidad, la tradición del México antiguo y la tradición del mundo occidental. Pues me parece importante señalar estas convergencias de conocimiento, de información, de datos históricos sobre todo, entre las fuentes vivas y las fuentes documentales también, ya decíamos en algún momento de esta charla, y es que pensar en los tejidos que se van entrecruzando de manera histórica, narrativa, oral, en una comunidad, en una sociedad, nos implica ese ejercicio como investigadores, como sujetos también que habitan un espacio y que de esa manera nos permite también identificar elementos que pasaban desapercibidos, que no conocíamos o que no se había registrado dentro de la historia, digamos, oficial u occidental, y que quedan guardados desde la perspectiva de los sujetos en las comunidades, quedan ahí presentes. Y ese es parte importante de del quehacer de las fuentes vivas. Ahí está depositado su valor, como bien nos lo ha hecho saber. Pues muchas gracias, doctora Hilda, por su participación en este programa. Nos ha dado mucho gusto que nos acompañe. Esperamos seguir dialogando en otro momento con usted. Y ahora vamos a escuchar una sección y ya regresamos a la parte final de este programa. Capoeira. Con Tanis Huerta. Yo he practicado la capoeira alrededor de 23 años. Comencé en la Ciudad de México, en la zona de Iztapalapa. Ahí unos compañeros practicaban, unos amigos míos practicaban, me invitaron a su grupo a ver las clases. Y bueno, comencé, era capoeira contemporánea. Entonces comencé pues, alrededor de un año entrenando capoeira contemporánea. Y después conocí el capoeira Angola y me gustó mucho ese estilo de capoeira. Y bueno, después con el tiempo fui entendiendo más cosas y ya me metí a una escuela y me comprometí con un grupo para trabajar, que fue el Centro Esportivo de Capoeira Angola. Y desde ahí prácticamente la que practico es capoeira Angola. Mis mestres dentro de la capoeira, bueno, yo creo que han sido varios, pero yo creo principalmente a quien yo le agradezco y quien aprendí mucho de la capoeira fue a profesor Mioca, que él llegó a México, él venía de Brasil, llegó a México y estuvo viviendo con nosotros alrededor de 6 años. Y yo creo que con él aprendí mucho de los códigos, de la filosofía, de las cántigas, de las secuencias de capoeira Angola. Él me motivó mucho para estar en un grupo, para estar en el Centro Esportivo de Capoeira Angola. Él me hizo alumno responsable, que quiere decir que es como un primer nombramiento, que uno puede dar clases cuando no está el profesor o el trinel o el contramestre. Uno puede dar clases. Él me enseñó todo eso, entonces prácticamente por él es que sigo en la Capoeira Angola, ¿no? Y también, bueno, mi maestre Pede Chumbo, que él es el responsable del Centro Esportivo de Capoeira Angola. Y bueno, también hemos aprendido en los diferentes encuentros, hemos tomado talleres, pláticas con diferentes maestres de Capoeira Angola, como es Mestre Robelbao, Mestre Felipe Santo Amaro, Mestre Peleda Bomba, ¿no? O sea, de mestres que son de la vieja guardia y también mestres más contemporáneos, ¿no? También una influencia muy fuerte para mí fue Mestre Ciro, que él también fue alumno de Yo Pequeño, ¿no? Que yo estuve un tiempo viviendo en Brasil y estuve prácticamente entrenando con él. Él me llevó a conocer a Mestre Yo Pequeño. Yo creo que ellos son de los principales mestres de los que he aprendido. Y bueno, también a veces cuando he tenido la oportunidad de estar de viaje, he visitado algunas academias en Estados Unidos. He visitado mucho la academia de Mestre Joao Grangi en Alemania, la academia de Mestre Rosalvo. Y bueno, pues esos son como siempre buscando aprender también, ¿no? De los antiguos maestres y también de los maestres contemporáneos, ¿no? Y entonces siempre que está la oportunidad de aprender un poco más sobre capoeira Angola, pues la sigo buscando hasta el día de hoy.
Capoeira. Con Tanis Huerta. ¿Quieres aprender fisioterapia? En la licenciatura de Salud Intercultural, con base en el conocimiento y las habilidades culturales de la medicina tradicional mexicana y medicina tradicional china, entre otras, puedes aprenderlo. Te esperamos en la UIEM. ¡Inscríbete! Pues hemos llegado a la parte final de este programa, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado y simplemente para enfatizar algunos de los aspectos que ya hemos charlado, la importancia que tiene la tradición oral, las fuentes vivas dentro de los procesos de investigación, pero como decíamos también a lo largo de la entrevista, dentro de los procesos de conformación de la identidad. Y es que es a partir de los diálogos, Vero, con nuestros mayores, con aquellos que tienen más experiencia dentro del mundo, con aquellos que han vivido diferentes dimensiones de esto que significa existir, es que podemos constituir también nuestro sentido de propiedad, de pertenencia, es decir, podemos constituir nuestro sentido de ser y desarrollarlo a la par de lo que vamos relatando, de lo que vamos dialogando. Nuestra identidad en ese sentido pasa por un ejercicio reflexivo, dialógico, en el que la charla, la conversación, la fuente viva es fundamental. Sí, y yo creo que parte también importante de ese diálogo nos genera pues articulaciones, nuevas emotividades, nuevas formas de apreciar también a los sujetos con los que convivimos diariamente. Y en este sentido vale la pena recuperar estas charlas que al interior de las familias pues se han dejado olvidadas y reconocer también que no todo hoy en día se puede encontrar dentro de las plataformas digitales o nos lo puede resolver el Google, etcétera, otras dinámicas, ¿no?, que están presentes en el Internet. Parte importante de los conocimientos comunitarios, de los conocimientos que quedan en nuestras manos, pues están justamente en los mayores. Así que los invitamos a que puedan recuperar parte de estas fuentes vivas y que en cada momento puedan tener una oportunidad más de acrecentar su conocimiento con los mayores. Agradecemos mucho al equipo de producción, Daniel Vallejo Garduño, Ciro González, Daniela Canuto, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.